mañana, gracias a Dios, vamos a estar cerrando nuestro tiempo de oración y ayuno. Y es mi oración que a través de estos medios de gracia que el Señor nos ha dado, hayamos sentido el toque de Dios en nuestras vidas y seamos mejores, porque cuando hablamos con el Señor somos mejores, no somos los mismos, y nuestras situaciones también cambian. Y en esta mañana quiero hacer una pequeña reflexión. Dice este texto, la reflexión, vivimos en la necesidad de orar siempre y no desmayar, y en cada ocasión oramos y vemos la mano de Dios obrar en nuestras situaciones. Y quiero hablar un poquito de la perseverancia. En algunos pasajes no lo voy a leer todos, pero ustedes lo pueden leer en Hechos. Y en Mateo dice, Jesús dijo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo a Dios, Él se lo dará. Y Él mismo nos dijo que oremos sin cesar. Y en el libro de Hechos vemos algunos pasajes que habla de perseverancia. Y es necesario, dice aquí, ¿qué es perseverar? Es persistir, empeñarse, insistir, ser constantes, diligentes. Y después de la ascensión de Cristo, todos perseveraban unánimes en oración y ruego, y se dedicaron a orar. Y para todo necesitamos la oración. Y en esta ocasión, hablando de perseverancia, en cuanto Jesús se fue, se reunieron en el aposento alto, la iglesia primitiva, y para todo tenían que orar. Y una de las decisiones que tenían que tomar luego era quién iba a tomar el lugar de Judas Iscariote. Y lo pusieron en oración y habían dos personas ahí y escogieron Matías, que era el que Dios había escogido. Esa es una de las decisiones que tomaron, pero estaban perseverando en la oración. Y así perseverando en la oración, esperando la promesa que Jesús le había dicho que esperaran para ser llenos del Espíritu Santo. Y vino el día del Pentecostés. Y ellos estaban orando unánimes. Y es muy importante, hermanos, cuando perseveramos en la oración, ya sea solos o acompañados en grupo, es muy importante que estemos en un solo sentir, en un solo espíritu. Porque si una persona no está en el mismo sentir, vulgarmente dicen, no, pues es una mala vibra para el grupo, ¿no? Una sola persona, ¿no? Pero si todos estamos unánimes como el grupo del aposento alto, era un grupo de 120, pero puede ser que en su casita, ahí ahora donde estamos, pues sea uno, sea dos, pero aunque sea una persona, hay tres: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nunca está solo. Y otro pasaje que me impactó también es lo que ustedes leyeron en Hechos 12, 5, 17. Se nos narra allí la vez cuando encarcelaron a Pedro, pero la iglesia, los del grupo, los hermanos estaban orando con fervor, porque a veces podemos orar por costumbre. Nunca ore por costumbre, hermano. Si a nosotros nos dan una petición, ore como que si fuera suyo. Como decía una hermanita de aquí de la iglesia, la hermana Sofía, dice, yo cuando oro como que si fuera mi propia petición, y nosotros la hemos visto orar con esa devoción, con esa entrega de estar pidiendo. Yo creo que así estaba el grupo que estaba orando por la libertad de Pedro. Y nosotros no sabemos, estamos orando, pero no sabemos cómo Dios está obrando. Dios estaba obrando en Pedro, porque miren, allí donde estaba custodiado por Herodes, lo mandaron refuerzo porque antes de él ya vamos a decir, habían liberado misteriosamente. No entendían que Dios los había liberado. Entonces, para que no sucediera eso, entonces a Pedro lo custodiaron bastantes soldados, ¿no? Y ahí estaba Pedro con 2 soldados a cada lado, ¿no? Y una fila de soldados. Pero en medio de esa situación, Pedro dice la porción que dormía profundamente, profundamente. Ay, yo pensaba en Pedro, ay, cómo iba a dormir, ay, profundamente, ¿no? Pero Dios estaba ahí,
porque había un grupo que lo estaba sosteniendo y además él también tenía su propia comunión con Dios. Qué bonito, ¿no? Que en medio de cualquier situación, ay, no se nos quite el sueño. Que podamos dormir, descansar. Así estaba Pedro. Y de repente, qué hermoso, lea ese capítulo. De repente dice que apareció una luz y un ángel lo despertó. Ay, me impactó eso, ¿no? Recordaba ese pasaje que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende y los cuida. Y sin duda el ángel de Jehová estaba acampando alrededor de Pedro. Pero el grupo orando, perseverando en la oración. Esa es la palabra, estaba perseverante. Ellos no sabían cómo iba a orar el Señor para la libertad de Pedro. Bueno, total, que Pedro fue liberado porque en todas esas fue caminando y había una puerta grande ahí de cerrojos de fierro y Pedro pensó, ahí dice la escritura, ay, vamos a cruzar esa puerta, cómo se va a abrir y a veces hay cosas que nos detienen, ¿no? Como esa puerta de fierro que lo detenía Pedro pensando, ¿para qué piensas en esa puerta? Simplemente camina y Dios sabrá cómo la va a abrir. Y el ángel abrió la puerta. Se abrió la puerta y se fue encaminando. Ya lo dejó el ángel y se fue camino donde él sabía que podían encontrar a los hermanos. Los hermanos estaban orando. Y qué bonito, hermanos, que podamos tener gente preciosa, gente que tenga ese sentir, ese espíritu de que cuando tengamos una petición podamos decir, hermano, hermana, aquí está esta petición y que estén orando. En esta semana habían varias peticiones y cuando una hermana pone una petición, rápido se ven las manitas, todas las manitas de las hermanas que están en ese chat, las manitas orando. Y eso me recordó, pensando en esas manitas, por eso estoy compartiendo este pasaje, ¿no? De la perseverancia. Perseveramos en la oración, el ayuno, y Dios sabe cómo va a obrar. Pero fíjense, hermanos, hermanas, que estaban orando con fervor los hermanos, ¿no? Y llegó, tocaron la puerta y había una muchacha que se llamaba Rode, esa muchacha, y de la emoción que vio a Pedro, no le abrió y se fue con el grupo, hermanos, ahí está Pedro en la puerta, y los hermanos dijeron, ay, muchacha, estás loca, tal vez un ángel de él apareció ahí, no, es él, y rápido fueron y abrieron la puerta y era cierto, Pedro estaba ahí para contarles cuán grandes cosas había hecho el Señor por él y a través de la oración de ellos. Ellos estaban orando, pero en el momento que llegó la respuesta, como que no creyeron. Y a veces así nos pasa, ¿verdad, hermanos? Estamos orando con tal fervor y está llegando la respuesta y como que no le creemos. Ay, ¿será cierto? Ay, sí. Ya está un vislumbre ahí de la respuesta y como que no creemos, ¿no? Como me decía una de mis hijas esta semana, ay, mijita, ora por esto, por eso. Mamita, dale gracias a Dios por eso, ¿no? Por eso que está pasando. Dale gracias a Dios. Y ay, dije, cambió mi oración. Gracias, Señor, por esto que estás respondiendo, ¿no? Y a veces nos falta esa fe, como el grupo que estaba orando, tenían poca fe, aparentemente, ¿no? Pero aunque tengamos poca fe como el grano de mostaza, Dios puede hacer grandes cosas a través de nuestras oraciones cuando oramos con fervor. Y en esta semana hemos recibido respuestas de las oraciones como grupo. Gracias a Dios por las respuestas que tuvieron la hermana Lupita, la hermana Esther, la hermana Cuquita y otras hermanitas y hermanos que no están en el chat, pero que han puesto sus peticiones y Dios ha respondido, Dios está respondiendo y damos gracias a Dios por esa respuesta que en esta semana tenemos. Y no sabemos cuántas respuestas el Señor ya viene en camino. A veces son años que hemos orado y ya está en camino la respuesta. Pero yo quisiera decirles, hermanos, que no haya nada en nuestra vida personal, que pueda interferir esas respuestas.
Dios es un Dios de amor, de misericordia, pero a veces nosotros somos los que ponemos obstáculos para, como falta de fe, hay cosas en nuestra vida que no hemos resuelto. Y antes de cantar, de orar, yo quisiera leerles una lectura que en esta semana me impactó mucho y me confrontó a mí misma. Y dice: construye puentes de perdón, la inquietud artera que te derrite, ese desasosiego que te roba la calma, que te quita el sueño y que te enferma el alma, es porque no perdonas, porque nunca olvidas. En tu corazón has levantado un castillo de piedras con murallas de rocas, y tienes prisionero al que te ha hecho daño, al que te ha injuriado, al que te ha ofendido. Aprende a perdonar, no ates a nadie. ¿Para qué arrastrarás esas cadenas que por vida te unirán al que esclavizas? Déjalo en libertad y recupera tu augusta paz y tu tranquilo sueño. ¿Acaso Dios a ti no te perdona? Y no solo una vez te ha perdonado, siempre. ¿Y qué derecho tienes tú sobre el que juzgas? Perdónale, que a ti Dios te perdona. No levantes murallas de rencores. Construye puentes de perdón y amistad. Y perdónate tú, que al perdonarte estarás perdonando a todo el mundo. Eso puede ser un obstáculo para que nuestras oraciones no sean contestadas. A veces la falta de fe, pero tú persevera en esto, ¿no? Persevera orando. Te conoces a ti misma, a veces ni nosotros nos conocemos a nosotros mismos, pero Dios nos conoce y no nos juzga, pero ahí está su poder para enseñarnos, darnos la capacidad para perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a aquellos que nos han ofendido, como el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, antes de cantar un canto. Te damos gracias, Señor, por este medio precioso, este medio de gracia que nos has dejado, que es la oración, es el ayuno, para hacernos fuertes a nosotros mismos y hacer fuertes a nuestra familia, hacer fuerte a nuestra ciudad, a nuestro país, al mundo, Señor. Sabemos que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar nuestro propio mundo, Señor. Y tú tienes el poder, Señor, para cambiarnos, transformarnos. Y sabemos que a través de este tiempo que mis hermanos, mis hermanas han tomado de orar, de leer tu palabra, de tener un canto de alabanza, sin duda, Señor, en este tiempo han visto su vida, han visto su alma a través de tu palabra, han reflexionado, Señor, oh Dios, y que a través de estos medios que tú nos has dejado podamos ser mejores personas, porque una vez que hablamos contigo y después de hablar contigo, de estar en comunión contigo, ya no somos los mismos. Gracias, Señor, porque tú tienes el poder para ayudarnos, Señor. Tú tienes todo, Señor, para ayudarnos a ser más como tú, Señor. Dejamos en tus manos, nos dejamos, Señor, en tus preciosas manos. Nosotros, Señor, si hay algo que arreglar, ayúdanos, Señor. Tu Santo Espíritu nos haga ver dónde tenemos que corregir, Señor, nuestra vida. También dejamos, Señor, a nuestras familias con situaciones, Señor, que tú las conoces, oh Dios, y gracias porque eres un Dios que escucha, Señor, escucha nuestras plegarias. Padre amado, gracias por tomar el control de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro país a través de en esta pandemia, Señor, en el mundo, Señor. Padre, tus hijos estaban encerrados en aquel tiempo, Señor, en la iglesia primitiva. Estaban encerrados porque estaban siendo perseguidos, pero estaban perseverando en oración. Y que así en esta pandemia estamos encerrados, pero que podamos estar con la actitud y la perseverancia de la iglesia primitiva, de estos hermanos, Señor, orando, echando mano de todos los medios de gracia que tú nos has dado, Señor, nos has dejado, y podamos salir más que vencedores. Y sabemos que ninguna situación es eterna, todo es pasajero, todo esto va a pasar, pero cuando pase, Señor, podamos parecernos más a ti, menos a nosotros mismos. Yo en lo personal puedan decir, se parece más a Jesús que a Dina. Señor, quiero ser más como tú. Ayuda a mis hermanos a que seamos más como tú
en toda nuestra manera de ser, en nuestra manera de vivir, Señor, de hablar, de mirar, de expresar, de reaccionar, que se vea que hemos estado con Jesús a través de la oración. Gracias, Padre. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Únase conmigo, hermano, hermana, y cante conmigo. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá orando. Meditad en el Señor, las penas mitigar orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá orando. Meditad en el Señor, las penas mitigar orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Dios les bendiga, hermanos. Hemos estado conectados en esta mañana como hermanos, pero lo más trascendente es que hemos estado conectados con el Señor. Que Dios los bendiga y los guarde. Les amamos.